que vamos a iniciar en este momento supone sobre todo una visión, una retrovisión de dónde arranca y de dónde arrancamos históricamente con el tema de la muerte. La muerte, como todos sabemos, está vinculada a la vida. Como seres biológicos a los cuales estamos sometidos a un ciclo vital que va a venir en un nacimiento, va a seguir en un desarrollo, llegando a un proceso de madurez o plenitud y terminando en un proceso de declive hasta llegar al proceso de la muerte. Pero, aun formando el nacimiento y la muerte las dos caras de la misma moneda, a lo largo de nuestra evolución como especie humana, en este proceso que hemos llevado, tenemos que tener en cuenta que no siempre se ha visto así. Me refiero, los primates aproximadamente aparecieron en nuestro planeta hace unos 200 millones de años. Apenas hace 15 millones de años se separaron dos grandes grupos, como fueron los homínidos y los pongidos. Los pongidos dan lugar a los gorilas, chimpancés, etcétera, etcétera. Y en el grupo de los homínidos es donde empieza a desarrollarse la especie humana. Hace unos 4 millones de años aproximadamente, cuando empezamos con el Australopithecus, seguido posteriormente por el Homus habilis, el Homus erectus, hasta llegar al Homus sapiens. En todo este proceso, podríamos decir, el acontecer de la vida y la muerte estaba formando parte del proceso, pero no tenemos ninguna constancia de que hubiera una conciencia clara, principalmente debido al hecho de que en todo este largo caminar de millones de años no tenemos testimonios reales de que al proceso de la muerte se le diera la trascendencia que tiene, ni siquiera al proceso de la vida, ¿no? Pero hay un momento en esta historia que todo cambia, y es cuando empieza el Neolítico. La prehistoria la dividimos en dos grandes etapas, que es la edad de la piedra, donde está el Paleolítico. Algunos autores modernos hablan del Mesolítico y el Neolítico. Anteriormente siempre hablábamos Paleolítico y Neolítico, y después la edad de los metales. En el proceso del Neolítico, aproximadamente entre el 8000 y el 3000 antes de Cristo, se produce uno de los acontecimientos, podríamos decir, más importantes, relacionados con el proceso de la muerte. Por eso, en esta conferencia nos vamos a ubicar en ese momento para comprender realmente cuál era el significado de la muerte. Porque aquí sí vamos a tener testimonios claros de nuestros antepasados comunes a todos nosotros, de cómo veían ellos este proceso. En esta etapa, en este momento, hay una diferencia importante, puesto que 50.000 años antes, en el Paleolítico Superior, los hombres ya utilizaban el arte pictórico y representaban a los animales en cuevas. Aquí tenéis las cuevas de Lascaux en el sur de Francia, entre el 15.000 y el 13.000 a.C. Todas las representaciones que había en esta época del Paleolítico hacen alusión principalmente a los motivos relacionados con la caza de los animales, incluso desde un punto de vista chamánico, no solamente de los animales que se cazaban, sino de aquellos que se querían cazar. Pero en el Neolítico cambia totalmente este panorama y empiezan a aparecer las figuras humanas. Y empieza al ser humano dársele un protagonismo en la acción. Es el hombre el que participa de la caza, y además no solamente es el hombre, sino que se empieza a dar por primera vez en las pinturas rupestres el valor de la diferencia de género, tanto entre hombre como entre mujer. Esta forma de concebir, de empezar a ver la figura de lo importante del ser humano, empieza a cambiar el panorama. Principalmente debido a qué? Principalmente debido a que en este periodo cambiamos y pasamos de una cultura totalmente nómada, donde íbamos detrás de los animales para cazarlos, donde nos metíamos en cuevas para refugiarnos y utilizábamos las frutas, los alimentos del camino como recolectores para
encontramos un elemento clave que es la aparición de la agricultura. En el momento que aparece la agricultura y estos pueblos nómadas, podríamos decir, desaparecen y se estabilizan, empieza lo que es el desarrollo del neolítico, la revolución neolítica, que así se dice. Y esta revolución supone uno de los avances más importantes en nuestro proceso como humanidad. Y no solamente por lo que supone desde el punto de vista tecnológico, la palabra neolítico viene del sentido de nueva piedra, para diferenciarla del paleolítico, vieja piedra. En este neolítico empezamos a utilizar la piedra pulida. La piedra pulida empieza a hacerse herramientas, sobre todo destinadas a fines agrícolas, también con fines militares, también para la caza, pero sobre todo con fines agrícolas, y empezamos a hacer utensilios cada vez tecnológicamente mejor preparados. Esto nos hace avanzar en el proceso de trabajar sobre la tierra. En este sentido, el avanzar sobre la tierra no solamente tiene que ver con la producción tecnológica, sino también que empezamos a confeccionar por primera vez nuestros propios tejidos. Al confeccionar nuestros propios tejidos nos lleva al punto de que ya no solamente utilizamos las pieles de los animales, empezamos a desarrollar un sentido de la producción y sobre todo en este momento también empezamos a utilizar la artesanía, la cerámica sobre todo, y empezamos a generar enseres que después les vamos a dar utilidad tanto para la vida cotidiana como para los aspectos más rituales. Pero sin duda alguna, la revolución neolítica, el punto más importante, el que hoy es tema del que estemos hablando aquí, es los ritos funerarios. Los ritos funerarios en la tradición neolítica hace que cambie totalmente la visión, principalmente porque a través del rito funerario hacemos pasar a un cadáver a la categoría de muerto. Y en esa categoría de muerto, todavía a través del rito funerario, le damos un valor mayor todavía, que es categoría de antepasado. Y como antepasado, tiene un estatus dentro de la propia comunidad, hecho que hasta este momento no existía. Tener en cuenta que gracias a estos enterramientos que empiezan a producirse en esta época, tenemos verdaderas fotografías de la memoria. Hemos comprendido y hemos sabido cómo vivían, cómo se vestían, cuál era su organización, precisamente entendiendo cómo cuidaban a sus muertos, cómo entendían la muerte, propiamente dicha. Y en estos ritos funerarios establecen por primera vez lo que posteriormente vamos a seguir desarrollando nosotros a lo largo de unos cuantos cientos y miles de años. Primero, el rito de mantener la unión de los muertos y los vivos. Es lo que nosotros seguimos manteniendo todavía con el rito del velatorio. El velatorio, esa forma de honrar en un momento determinado el proceso, podríamos decir, de adoración, de cuidado, de limpieza, que nos permite despedirnos. Hay un proceso que ahora, y me van a permitir ustedes que meta aquí esta cuña, que llama poderosamente la atención y que se está dando sobre todo mucho en Europa, no sé si tanto aquí en América Latina. Y es el hecho que en los tanatorios, cuando se lleva el cadáver para enterrar, al muerto para velar, los familiares están allí y están un ratito. Y a las 12 de la noche le dan la llave del tanatorio, dejan al muerto allí y se van todos. Y a las 8 de la mañana del día siguiente vuelven. Esta práctica, desde el punto de vista antropológico, es para estudiarla mucho. Después se gastan fortunas enteras yendo a psicólogos, a psicoanalistas, para que le expliquen el proceso de que todavía no se ha desenganchado de su padre o de su madre. Cuando ha tenido la oportunidad en el velatorio, que esa es su finalidad, velar, transmitir. Ese aspecto ahora mismo, realmente en estas comunidades neolíticas,
católica este sentido lo tenía muy bien integrado. De esta forma el muerto formaba parte y toda la comunidad lo arropaba en un momento determinado. Pero también tenían conciencia, y por eso hacían un segundo rito, que la muerte de alguna forma también es corrupción de la vida. Y había que separar a los vivos de los muertos. De ahí viene el proceso de los enterramientos. Una forma de separar a los vivos de los muertos, pero sin quitarle un ápice de lo que es esa nueva categoría de antepasado, porque aun estando separados, seguían formando parte de su comunidad. Y por último, lo que llamamos los ritos del recuerdo, práctica que seguimos celebrando todavía hoy en día, bien en la fecha de aniversario de las personas que han fallecido, cuando llega el día 1 de noviembre y celebramos los rituales del recuerdo, típicos, por ejemplo, en México. Esta cultura, podríamos decir, que se empieza a forjar, que ha ido trascendiendo a lo largo de los años, se empieza a forjar justo aquí, en el Neolítico. Pero, ¿por qué tiene tanta importancia? ¿Por qué el cultivar la tierra tiene tanta importancia? ¿Por qué el hecho de empezar a fabricar estos rituales para poder enterrar a los muertos tiene tanta importancia? Hay un hecho muy importante que nos dice el porqué. Porque cuando pasamos de ser comunidades y grupos que vamos andando y vamos detrás de la caza, no hay tierras. Cuando yo me quiero asentar y cultivar la tierra, de alguna forma tengo que decir, esta tierra es mía. ¿Cómo señalo yo que esta tierra es mía? ¿Cómo tenían estas primeras comunidades que señalar, esta tierra es mía? Solo de una forma, enterrando en esa tierra a sus propios muertos. De esa forma hay una vinculación entre la vida y la muerte. Y esa vinculación entre la vida y la muerte se hace con lo que llamamos los monumentos megalíticos. Los monumentos megalíticos son monumentos que representan sobre todo el arte funerario del Neolítico. Y tienen una función básica y muy importante, que después con el paso del tiempo y de cuando aparecieron las castas sacerdotales la fuimos perdiendo. Y es que la comunidad enterraba a todos sus muertos sin ningún tipo de jerarquía social. Los enterramientos eran colectivos. La categoría de antepasado no estaba el antepasado jefe, el antepasado sacerdote y el antepasado guerrero. Todos los antepasados tenían la misma categoría, por eso su enterramiento era en colectivo y formaban parte de la propia comunidad. Estas macroconstrucciones se distinguen entre ellas en 4 tipos. Lo que llamamos ben-ir, que en lengua bretona significa piedra larga. Estaban al borde y siguen estando al borde de muchos caminos, sobre todo en toda la zona de la costa oriental europea, Irlanda, Inglaterra, Escocia, donde se desarrolla este movimiento. ¿Cuál era la función del venir? Según se establece, mantener una conexión de la tierra con el cielo, una conexión que mantuviera el tránsito a través del cual de la energía pudiera de los propios cadáveres, de los propios muertos, mantener un contacto con los vivos. Esa era la función del menir. El dolmen, en forma de mesa apoyada, siendo todavía los sitios de mayor enterramiento colectivo. Después se utilizaron estas posiciones circulares para establecer enterramientos colectivos que sobre todo tuvieran no solamente una significatividad como sitio de señalización, sino que también tuvieran determinadas conexiones cósmicas, que era lo que ahora posteriormente les quiero comentar a ustedes. Y por último, cosas que todavía, que son los alineamientos, como el de Karnak en Francia. Les voy a situar a ustedes ahora estos tipos de monumentos en los sitios concretos donde aparecen. En las alineaciones de Karnak en Francia todavía seguimos sin saber exactamente para qué finalidad fueron construidas. Son miles de metros utilizando piedras como intentando reflejar algo que quedara a la posteridad. Sabemos que había enterramientos, pero
no sabemos cuál es la finalidad que podrían seguir, igual que en otros monumentos sí la tenemos bastante identificada. Ahí nacen algunas leyendas todavía que dicen que, porque les voy a explicar el sitio exactamente donde está Newgram. Esto es un monumento que hay que visitar para entender la muerte. Es un sitio de enterramiento colectivo que, además, para una sociedad que todavía estaba saliendo, podríamos decir, del Paleolítico, que estaba empezando a aprender a cultivar y empieza a observar y a comprender los ciclos, podríamos decir, del cielo, que permite que este monumento construido hace aproximadamente unos 3.500 años, entre 2.500 y 3.500 años, perdón, antes de Cristo, estamos hablando de unos 5.500 años. Cada día en el solsticio de invierno, la luz atraviesa a través de esa puerta e ilumina el centro de la sala, que repercute la luz en todo el recinto. Hoy, con la tecnología que tenemos, nos costaría trabajo hacer una construcción de este tipo. Otro, quizás el más conocido en este sentido, Stonehenge, sigue siendo tema de debate. Inclusive ahora en nuevos enterramientos se está viendo que no solamente era en los últimos hallazgos, que no solamente se enterraban a seres humanos, sino a animales domésticos también. Sí, había un culto donde esos animales domésticos empiezan a formar parte de la propia comunidad en este sentido, y también se le daba ese rigor y se le enterraba. En Francia, en la costa oriental, está el Karnak, donde están estas alineaciones. Muchos decían que representaban posiciones del cielo para que se pudiera interpretar dónde estaban los planetas, cuál era el movimiento que seguían, para ubicarlos y predecir de alguna forma y establecer los calendarios, sobre todo de la cosecha, de la lluvia, que para estas comunidades, podríamos decir primitivas, eran vitales para su subsistencia. En España tenemos otro de estos grandes enterramientos en lo que es en Venga, Málaga. Es en una estructura, aprovechando una cueva natural, se hace una entrada doble de dolmen y aproximadamente tiene corredores de más de 3, 4, 5 kilómetros. En una estructura abovedada que permite, podríamos decir, enterramientos colectivos. Muy cerquita, en Millares, muy cerquita de Granada, también tenemos otro de los poblados neolíticos que en aquel momento llegaron a tener hasta 10.000 personas viviendo. Y empezamos a tener en esa comunidad, en aquel momento, estamos hablando de una estructura bastante fuerte, y es donde por primera vez en esta comunidad ya no se utiliza el dolmen, ya no se utiliza, podríamos decir, el menir, sino que se empieza a utilizar por primera vez lo que vamos a conocer posteriormente como el cementerio, el cual se pone a las afueras del recinto para depositar a los muertos. Con una doble finalidad, que no hay que perderla de vista, esta doble finalidad. Separamos a los vivos de los muertos, pero los muertos los ponemos justo en las murallas de nuestra población, porque entendemos que el espíritu de los antepasados, en ese nuevo estatus como antepasado, es velar desde el más allá por los que siguen estando en el más acá. Y esto es un mensaje claro que nos deja con sus construcciones en este sentido. En la parte, estas construcciones megalíticas, en la parte de la cuenca del Mediterráneo, en las islas, tienen una connotación especial. Se le llama el arte de los cíclopes. Esta cultura, en la isla de Menorca, Mallorca, se utiliza también lo que se llaman las figuras de los talayot, que eran torres de defensa, las navetas, que eran estructuras en forma de nave de barco invertida, donde tiene distintos niveles, donde además entraba, podríamos decir, el muerto. Se le ponía en un primer nivel hasta que se decomponía la parte de la carne, en un segundo nivel se juntaban todos los huesos cuando
ya no había carne, y en la parte más alta era donde se mezclaban los huesos ya pulverizados, podríamos decir, de toda la comunidad.